Bienvenidos a El Hilo Negro, un espacio que aspira a analizar los grandes temas de nuestra actualidad en manos de expertos, de actores, de invitados especiales. Hoy contamos con la presencia de la presidenta del PRI en el Estado de México y diputada federal reelecta, Ana Lidia Herrera. Muchas gracias por tu presencia, estamos honrados. Y bueno, el objetivo es analizar uno de los grandes temas que ocupan estas semanas después del 2 de junio, y es la crisis de muchos partidos, pero especialmente del PRI. ¿Y por qué del PRI? Pues porque el PRI ha marcado, queramos o no, la cultura política de este país en el siglo XX y parte del XXI. Y la primera pregunta es, antes de la primera pregunta, tenemos preparado para entrar al tema una brevísima cápsula. Así es que doy pie a la cápsula que vamos a ver. Ante la aplastante derrota en las urnas a nivel federal y estatal, surgen las voces que disertan sobre cambios profundos, renovaciones radicales y hasta refundación del partido. A nivel federal, el 2 de junio, el PRI obtuvo 5.4 millones de votos, menos de 10% de una participación ciudadana de 60% de los 98 millones de electores. En el Estado de México, de las 125 presidencias municipales, los priistas obtuvieron solo 5, sin considerar las 20 que les aportó la alianza. Es decir, el otrora partido hegemónico en 2024 solo obtuvo 1.327.329 votos en el Estado de México, equivalente a 16%, mientras Morena obtuvo 3.148.023 votos, que son equivalentes a 40% de la votación. El partido enfrenta diversas perplejidades inmediatas. El principal obstáculo de su renovación radica en su dirigencia. La permanencia de Alejandro Moreno, Alito, como dirigente nacional es su principal activo negativo. Alito desde 2019 ha conducido al PRI a su debacle con continuas y desastrosas derrotas. Por renuncias y expulsiones, el PRI ha sufrido los desgranamientos de importantes figuras del partido. Por ejemplo, en el Estado de México, sus últimos gobernadores, Erubiel Ávila y Alfredo del Mazo, han terminado enfrentados a la estructura partidista. Emblemáticas militantes como Alejandra del Moral han abandonado la instancia tricolor debilitándolo. La experimentada Dulce María Sauri vaticina que si el PRI no se renueva a fondo, en el 2030 desaparecerá. Como en el 2000, ¿podrá el PRI resurgir de sus cenizas cual ave fénix? Ana Lilia, ahí están los datos, ¿no? Son fuertes, son muy reveladores, y te propongo que conversemos en este breve espacio de lo general a lo particular, ¿sí? De lo federal y bajamos al Estado de México. Pues las cifras, como se vio en la cápsula, pues simplemente en el 2012 el PRI obtuvo más de 16 millones de votos, 32%. Y en este proceso electoral 2024, 5 millones y medio, es decir, hay una merma importante. ¿Qué lectura haces de este proceso que se está viviendo en el Partido Revolucionario Institucional? Mira, es un llamado primero que los priistas asumimos con humildad, con mucha autocrítica. Hay un mensaje que la sociedad nos está enviando y me parece que en eso tenemos que trabajar. Pero por otro lado, yo te diría, yo soy una mujer que tiene territorio, una priista que tiene territorio, que gana elecciones. Las elecciones, los triunfos se ganan de abajo hacia arriba. Y creo que en los últimos años lo que ha pasado en el PRI a nivel nacional tiene que ver sobre todo con decisiones, con entregas, si se me permite la expresión para decirle a las cosas por su nombre, en las entidades federativas. Hoy tú puedes ver a exgobernadores como embajadores, en listas plurinominales, otros esperando el llamado del oficialismo. Entonces, me parece que el gran reto del PRI está en fortalecer y en capacitar a sus bases. Ese es el que me parece el gran reto del PRI, y quiero hacer alguna precisión sobre esta introducción. Fueron 18 municipios los que ganamos, y cuando hablamos de números, también para irnos a los datos duros y no estar en el rollo, decir
que en esta elección, en el PRI, en el Estado de México, sacamos 1.400.000 votos, más lo que le dimos en la candidatura común al PRD, pues estamos en 1.600.000. Yo te diría, estamos en el promedio, no nos conformamos, no nos rendimos y no estamos satisfechos. Vamos a seguir trabajando y vamos a recuperarnos. Muy bien, tú señalabas hace un momento el mensaje contundente de la ciudadanía, de los votantes. Me gustaría mucho que ahondaras un poco más sobre el tema y sobre todo porque las diferentes casas encuestadoras, los diferentes medios de opinión, señalan precisamente al PRI con el más alto nivel de desaprobación con respecto a los diferentes partidos políticos. Mira, 95 años sin duda generan un desgaste. Pero yo te diría, el PRI es un partido que apuesta por el territorio, que apuesta por las leyes, que apuesta por las instituciones, y lo que yo creo es que necesitamos ir más allá de los partidos políticos, necesitamos ir a las causas, necesitamos analizar el por qué la sociedad tomó la decisión que tomó el pasado 2 de junio, y yo te diría, hay que apostarle a las causas en México, porque el país no va bien, porque si vemos temas como educación, como salud, como seguridad, pues claramente no va bien. Tenemos que buscar ser un país mucho más incluyente, una entidad mucho más incluyente. Si alguien sabe que este país no cabe bajo el manto de un solo partido, y menos bajo la visión de una sola persona, somos los priistas. Entonces, apostar a la reconciliación de la sociedad, apostar a las causas, a cerrar filas más allá de partidos políticos, me parece que es el gran reto. Ahora, Ana Lilia, usted ha planteado, bueno, varias cuestiones y sobre todo la humildad y la actitud crítica, que me parece que de entrada es lo mejor, es cuando un paciente no acepta o un alcohólico que dice no tengo nada, no, eso es muy interesante. Ahora, el partido está ligado a la corrupción, históricamente, y está ligado al, podríamos decir, la voracidad de la élite en el poder, que durante muchos años, digamos, los mexicanos hemos visto, hemos asistido, hemos percibido. ¿Cómo revertir lo que usted plantea, esta tendencia y esta imagen de un partido vinculado a la corrupción? Hay un proceso natural, fíjate qué paradoja. Quienes son corruptos, quienes van en busca de impunidad o de un proyecto personal, en la voracidad de proyectos personales, se están yendo del PRI y se están yendo a Morena, ¿no? Ahí tenemos casos muy claros. Insisto, quienes están de embajadores, quienes están esperando el llamado del oficialismo. Y la verdad, esos no nos representan a los priistas. Cuando llegué al partido hace 6 meses, hicimos una campaña que se llama La Gente Buena del PRI. Cuando tú ves esos números de votación, que sin duda tenemos que mejorar, insisto, pero cuando tú ves esos números, hay un priismo leal, hay un priismo convencido. Hay hombres y mujeres que en su sección electoral son los mejores gestores, los que están buscando cómo ayudar a su vecino, cómo mejorar su colonia, su barrio, su pueblo. Entonces, yo te diría, eso es un proceso natural. Qué bueno, agradecemos que esta posibilidad de quedarnos la gente buena del PRI. Si entiendo bien, lo que plantea es que las personas con estas tendencias corruptas han emigrado del partido y se han ido principalmente a Morena. Entonces, Morena ha sido receptáculo de las peores prácticas del PRI. Bueno, pues ahí están los nombres. Ahí están los nombres. Creo que el gran reto también para el priismo es postular cuadros intachables, es postular cuadros que tengan trabajo en el territorio, que no estén, de pronto yo tengo la sensación, Bernardo, que la gente nos ve a los partidos políticos como un grupo de gente buscando sus intereses. Y eso no nos va a llevar a ser una opción política. Más que una oposición, necesitamos ser una opción y apostarle a abanderar las causas de la gente. Y yo veo un priismo decidido, un priismo que no se rinde, que está decidido a seguir dando la batalla y a recuperar espacios que hoy hemos perdido. Bueno, y hablando de personajes, y yo me voy a referir a un personaje que no se ha ido a Morena, que es Alito Moreno, que en la cápsula se planteó que probablemente sea el activo más negativo que tiene el partido por su pasado, por su manera de ser, incluso es una persona, digamos, altisonante, etcétera, ¿no?
Ahí la cuestión es que está buscando reelegirse, por lo menos en los medios de comunicación se plantea esta posibilidad. Y hasta en la oposición se mofan diciendo que qué bueno que se elija porque entonces el partido se va a seguir hundiendo. Incluso Sauri, que también salió ahí diciendo, si Alito se reelige, en el 2030 el PRI desaparece. ¿Qué reacción tiene usted frente a estos planteamientos fuertes de una dirigencia, digamos, anticlimática con el momento que estamos viviendo? Fíjate que la política ha venido cambiando y hay distintos liderazgos. Yo te diría, el liderazgo de Alejandro Moreno es un liderazgo frontal, que incluso le ha valido ser motivo y sujeto de persecuciones. Recuerdo muy bien en esta legislatura la famosa reforma eléctrica, que era cara, que era contaminante, que no tenía nada que ver con los mejores intereses del país. Pues lo primero que exigimos en el PRI fue que se hicieran foros. Y después de los foros, la decisión que tomamos, una decisión, debo decirlo, democrática, avalamos todo el grupo parlamentario y nos pronunciamos por no respaldar esa reforma eléctrica, pese a las amenazas, pese a las persecuciones. Votamos en contra. Y fue también algo que impulsó fuertemente nuestra dirigencia nacional. Eso le ha valido múltiples persecuciones. Yo te diría, como muchos temas en este sexenio, no le han probado nada. Y creo que es un hombre que quiere al partido, que tiene un liderazgo distinto, frontal. Para los mexiquenses que somos tan cuidadosos, tan de formas, a lo mejor es un liderazgo distinto, pero yo te diría lo que realmente tenemos que apostar es la congruencia. Y desde mi punto de vista, Alejandro Moreno ha sido un presidente congruente entre lo que dice, trabajar por el partido, entre lo que hace, ser congruente con las mejores causas de este país y no estar en los brazos del oficialismo. Podríamos concluir entonces que con Alito se daría la renovación siendo presidente y no estaríamos ante funerales del PRI. A ver, déjame decirte de los funerales del PRI. El acta de defunción del PRI nos la han sacado muchas veces. Es cierto. En el año 2000, Bernardo, tú te acordarás, sacaron el acta, se muere el PRI, 12 años después estábamos recuperando la presidencia de la República. Entonces yo te diría, hay PRI para rato, no se puede vencer a quien nunca se rinde y los priistas somos de esos. Aunque también sociológicamente en las instituciones a veces es más difícil morir que iniciar los proyectos. Yo lo veo en el mundo eclesiástico y a veces hay instituciones que tienen largas agonías, pero bueno, en este caso no es eclesiástico, es una cuestión política. A ver, yo sí creo que hay que refundarnos, que hay que replantearnos, que no podemos seguir haciendo las cosas igual si queremos resultados diferentes. O sea, sí creo que los priistas tenemos mucho que analizar y mucho que mejorar. Hoy leía yo un artículo en la mañana de Rosario Guerra, que fue priista, que ya hace muchos años ya no milita y que es siempre una mujer brillante y crítica. Y decía algo en lo que yo coincido. El problema que tiene hoy el PRI no es de una persona, de un liderazgo, en este caso el de Alejandro Moreno. El problema que tiene el PRI es que hay muchos liderazgos locales que están amarrados, comprometidos con el oficialismo. ¿Por qué? Por intereses personales. Y yo creo que el gran reto, no solo del PRI, de la política en general, es que nuestras causas sean causas comunes, no causas personales. Ese es el gran reto y por eso vamos. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a hacer una pausa. Pues, estamos conversando con Ana Lilia Herrera, presidenta del PRI, al cual yo agradezco su franqueza para tener esta conversación de un tema, pues, incómodo. Hay que hablar de todos los temas, claro. Vamos a una pausa, regresamos. Usted está en El Hilo Negro. Regresamos a El Hilo Negro, estamos conversando con Ana Lilia Herrera, que es la presidenta del PRI en el Estado de México, y se me quedaron algunas cosas del segmento anterior. Una de ellas es el hecho de que
se le ha dado varias veces, hemos dado por muerto al PRI, sobre todo en el 2000, con, digamos, el triunfo de Vicente Fox. Y bueno, no solamente sobrevivió, sino regresó con fuerza en el 2012, lo cual pues tiene un significado muy importante para ustedes. En el Estado de México, usted ha señalado que evidentemente hay un promedio que se mantiene, 1.700.000 más o menos, 600, 700, que fue lo que sacó en la elección para la gobernatura, un poquito más arriba en elecciones anteriores, etcétera. Usted dice que no está satisfecha con esos números, sobre todo recordando los tiempos donde el PRI era una verdadera planadora, tenía un porcentaje muy alto. ¿Qué le dicen estos números? ¿Estamos ante un proceso de estancamiento, digamos, del electorado tradicional del PRI? No, yo creo que fue una elección también muy compleja. Mira, el triunfo del oficialismo está bajo la sombra de la duda, y también hay que decir eso. Estamos impugnando varios procesos en lo municipal, en lo distrital. ¿Por qué? Pues porque se presionó a la gente que recibe programas sociales para que votaran por estos partidos políticos. Me parece que no se puede lucrar con la necesidad de las personas, que los programas sociales son un derecho, que están protegidos en la Constitución y que el voto es libre y es secreto. Y eso es algo en lo que tenemos que trabajar. Bueno, en la elección del 17 los programas sociales eran del PRI y jugaron un papel importante también. Sin duda, una cosa es que la gente identifique un programa social que es de manera natural. Cuando tú haces algo bien en el gobierno, la gente dice, bueno, pues voy a seguir votando por esto. Creo que pudo haber algo de eso. Pero lo que también tenemos que decir es que identificamos, para hablar de datos concretos, identificamos, por ejemplo, servidores de la nación, o siervos de la nación, como se llaman, coaccionando el voto, diciéndole a la gente, usted recibe un programa social, su voto tiene que ser por Morena, porque si no, se los van a quitar. Eso es un engaño y eso no se puede hacer, eso es un delito electoral además. Quiero decirte que la intromisión también del Ejecutivo Federal en las mañaneras, que finalmente no sancionó el INE, aunque estuvo ahí diciendo, pero fue totalmente ilegal. Encontramos, para hablar de datos duros, de más de 20,000 casillas en el Estado de México, en más de 10,000 los funcionarios de casillas se tomaron de personas de la primera fila. Hay muchas irregularidades y estamos como buenos periodistas acudiendo a la ley, a las instancias legales pertinentes para denunciar todas estas irregularidades. Entonces fueron muchos factores en razón. Así es. Y a lo mejor agregaríamos otro que llega el PRI en el Estado de México desgajado. La renuncia de Hubiera Ávila, la expulsión de Alfredo del Mazo, que no son dos personas militantes, son exgobernadores, la candidata también, y las duras referencias que usted hizo en medios de comunicación, insinuando, planteando que hubo una cierta traición por parte de estos dos últimos actores, es decir, que entregaron la plaza, por así decirlo. Mira, yo voy a datos duros, yo voy a datos, porque esto no es un tema de creer. En el 2023 hubo más de 5,000 paquetes con causales de recuento en la elección de 2023. Se decidió no impugnar. Es más, horas después se decidió salir a declarar el triunfo de Morena. Hay muchos factores, una grave exclusión de muchos cuadros a lo largo de todo el sexenio pasado, un distanciamiento absoluto del PRI. Y esta ha sido una elección particularmente compleja. No tener el gobierno no significa que vas a hacer algo ilegal. Significa que ya no tienes manera de decir no vas a ser candidato, pero sabes que vas a tener un espacio de participación política en el gobierno del Estado. Eso es algo que hoy el PRI ya no tuvo. Entonces yo te diría, no tengo la impresión de que se hayan llevado tanta gente. Lo que creo es que desprestigian al PRI, ¿no? Mucha gente dice cómo es posible que se van a Morena, que se van a otro partido político, cuando el PRI les dio todo. Hay una gran molestia de la militancia. Insisto, fue una elección compleja, pero las victorias como las derrotas no son para siempre, Bernardo. Claro. Estamos listos y trabajando para la que sigue. Me parece muy bien y además hay un aspecto
pues muy importante de lo que está diciendo, y es el hecho de que muchas de estas deserciones, por así decirlo, en cierta manera también golpearon el ánimo. Y la pregunta casi obligada que se hace pues, muchos analistas, politólogos, etcétera, es que en la tradición política a nivel federal, pero también a nivel estatal, es que, digamos, la piedra angular en la toma de decisiones, en la línea, en la perspectiva, era el gobernador o el presidente en turno. Esta brújula ya no existe más. ¿Usted considera que ahora en el caso del PRI en el Estado de México habría una cierta orfandad por parte del instituto? Yo lo que veo es una gran oportunidad. Lo que veo es que necesitamos democratizar al partido, que necesitamos reconocer a nuestros liderazgos locales, que necesitamos impulsar una sana convivencia, pero ahí donde se define la elección, que es en el territorio. Entonces yo te diría... Mejor. Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Es una gran oportunidad. Otra cuestión que me parece pues también vital. Déjame decirte algo sobre eso. Claro. El PRI quiere que el mérito valga y que el esfuerzo se reconozca. Basta ya de compadrazgos, de amiguismos, de cuatitudes. Ya no. Si queremos ganar elecciones, necesitamos, insisto, reconocer el trabajo en el territorio de muchos, afortunadamente, de nuestros militantes tan valiosos. Bueno, una cosa innegable también, maestra, es el tema de que a pesar de esta derrota, a pesar de esta erosión en términos de votos hacia abajo, el PRI a nivel nacional sigue siendo el partido con la participación de más del 25%. Claro. Y por lo tanto tendría entonces un papel muy importante en la reconstrucción, no solo en el Estado de México, sino un papel determinante en la reconstrucción del partido a nivel federal. Y en el Estado de México somos la primera fuerza opositora. Eso está muy claro y la vamos a hacer valer. Seremos una oposición, yo te diría, ni complaciente, pero tampoco intransigente. Estaremos apoyando todo lo que beneficie a los mexiquenses. Creemos en el diálogo, creemos en la posibilidad de construir un nosotros, de dejar atrás esa polarización que hoy se impulsa desde la Presidencia de la República, y tampoco vamos a aceptar, señalaremos todo aquello que dañe la calidad de vida de los mexiquenses. Y en ese sentido, maestra, el tema de por dónde usted ha señalado como principios, pero está encima la dirigencia nacional, ¿no? A mí me gustaría, con mucha claridad, usted ha señalado que, bueno, hay diferentes tipos de liderazgos, pero ¿qué pasaría si el PRI continúa con Alito Moreno? Disculpe que insista en el tema, o haya liderazgos alternos, entre ellos el suyo, en el PRI. La decisión se tomará este fin de semana en la Asamblea Nacional de forma democrática. Son asambleas que se han realizado primero en los municipios, después en las entidades federativas, y el domingo vamos a nuestra Asamblea Nacional, como lo marca la ley, cada 3 años, es el tiempo legal ya. Está sin duda el tema de la reelección de la dirigencia nacional en la mesa. Vamos a ver qué deciden los priistas, las y los priistas de todo el país. Es una decisión democrática de nuestro máximo órgano. Pero no dicen que está amarrado ya, que hay una mayoría, digamos, pro Alito Moreno, que podría no solamente reelegirse, sino tener 12 años en el poder. A ver, sin duda hay una gran simpatía por el presidente. Yo te diría, dejémoselo a la Asamblea. Vamos a ir todos los asambleístas a tomar decisiones, no solo esta, muchas otras, cómo ser un partido más moderno, vinculado a las nuevas tecnologías. Hay mucho que hacer en el PRI, pero yo insisto, lo más importante hoy es poder construir procesos electorales de abajo hacia arriba. Y siempre el PRI, también lo tengo que decir, Bernardo, nos ponen la vara muy alta y somos la gran polémica, agradecemos tanta atención. Somos un partido muy sólido que cree en la ley, que cree en las instituciones, que apuesta por construir un nosotros todos los días. Pero me llama la atención, hay partidos que tienen el fundador que no ha soltado el partido en 20 y tantos años. Hay partidos políticos donde el presidente no es más que una figura
porque no toma las decisiones. Entonces, nosotros queremos construir un PRI fuerte, un PRI, vamos a cerrar filas. Entendemos muy bien que hoy tantos dimes y diretes es por querer dividir al partido y lo más importante, vamos a tomar las decisiones quienes participamos en las campañas, porque también debo decir que en estas hay alianzas activas de las que ya hablamos con el oficialismo, ya hasta se van para allá, pero hay alianzas pasivas. Quienes bajaron los brazos, no los vimos participar en las elecciones, pues no sé si tengan tanto derecho a opinar. Yeah. ¿Seguirá el PRI en alianza, por lo menos parlamentaria, en el Estado de México? Es una alianza que ha sido muy costosa. Yo creo que el gran reto es que podamos ser muy firmes, muy claros en nuestras posturas. Sí me parece que, bueno, pues si en esta alianza que construimos, que primero, por cierto, se dio de facto en las cámaras y que después se trasladó a lo electoral, hoy venimos de una alianza electoral, vamos a ver qué pasa en las cámaras. Lo que sí creo que debemos hacer los priistas es ser muy firmes, muy claros en nuestras posturas y buscar siempre la diferenciación. Creo que esa es una gran apuesta que tenemos que hacer. Somos un gran partido político, tendremos integrantes en el Congreso local probados, priistas, que han ganado elecciones, que son muy sólidos, que tienen mucha trayectoria y mucha experiencia. Entonces, vamos a apostarle a eso. En lo electoral es una alianza que ha sido muy costosa. Creo que también el gran reto hacia adelante será privilegiar el número de votos que tiene el PRI en cada rincón del Estado y, por supuesto, privilegiar a nuestros liderazgos. Ana Lilia, le agradezco mucho su intervención, su franqueza y bueno, vamos a seguir muy atentos y no por morbo o no por dividir, sino yo insisto en que el partido que usted representa, sin duda alguna, y lo digo como analista, como sociólogo, marcó gran parte de la cultura política de este país. Y la va a seguir marcando. El PRI para rato. Estaremos muy atentos a que esto, Así es, al desarrollo. Y no me queda más que agradecer su presencia, además de agradecer la presencia de nuestra invitada. Le espero la próxima semana. Soy Bernardo Barranco y usted está en El Hilo Negro.